Buenos días, amigos de comercio, ¿cómo están? Hoy nos ha venido a visitar Carlos Molina, gerente médico de la vacuna contra el dengue para Colombia y Perú del grupo Sanofi, para contarnos un poco sobre la enfermedad, el tratamiento y la vacuna. ¿Cómo está, doctor? Gracias por haber venido a visitarnos. Buenos días, César, muchas gracias por la invitación. Doctor, se han confirmado en Piura 16 casos mortales de dengue. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito, que es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Son los dos mosquitos que más frecuentemente transmiten la enfermedad. El más frecuente es el Aedes aegypti. La hembra es la que es capaz de transmitir cualquiera de los 4 serotipos que producen la infección. Es una infección que solamente afecta a los seres humanos y que, como bien lo dice César, es capaz de producir casos mortales en la población donde está circulando la enfermedad. Usualmente es una enfermedad de los trópicos y afecta más que todo al continente latinoamericano, parte de Asia, el sudeste asiático y algunos países de África. El dengue es una enfermedad endémica en el país, normalmente se ven en casos a lo largo del año, pero por las inundaciones que han habido en el norte del Perú, ¿usted cree que se han aumentado los casos, ha aumentado el nivel de peligrosidad de la enfermedad? Bueno, es importante tener en cuenta que, como bien lo dice César, el dengue todo el tiempo está circulando, es una enfermedad endémica, todo el tiempo está circulando, pero usualmente a finales de cada año, al final del último trimestre de cada año y a comienzos del trimestre del año que le sigue, hay un repunte de casos. Actualmente, con los problemas que ha habido en Perú por los huaicos y las inundaciones, se ha demostrado, según la Dirección Nacional de Epidemiología, la Dirección General de Epidemiología, que los casos han aumentado si comparamos la semana 15 de 2017 con la semana 15 de 2016 hasta en un 39.5%. Es el gobierno y las autoridades las que deben sacar sus conclusiones sobre por qué han aumentado los casos, pero lo que hemos visto en Perú es que hay una tendencia hacia el alza de la enfermedad. Es decir, en los últimos 5 años tenemos un promedio de 26.000 casos. De esos 26.000 casos, el 80-90% se localizan usualmente en Piura, Trujillo, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, y actualmente estamos teniendo un repunte de casos en lo que es Cajamarca y Cusco. Entonces es muy importante conocer que la enfermedad hoy por hoy está adaptándose y el mosquito se está adaptando a otros sitios donde usualmente no lo teníamos, como el caso de Ica. En el caso de Ica ha habido casos de dengue, perdón, corrijo, Cusco no, sino Ica. Ha habido casos de dengue y esto está llamando poderosamente la atención de las autoridades de salud. Doctor, según la Dirección Regional de Salud del Perú, hay unos 2.465 casos de dengue confirmados, pero como le había mencionado, hay 16 fallecidos. ¿Qué tan alto es el riesgo de mortalidad por esta enfermedad? Bueno, es una pregunta muy importante porque el dengue tiene una característica y es que alrededor del 70-75% de las personas que sufren la enfermedad son asintomáticas. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay enfermedad grave, porque uno de los factores de riesgo para que haya enfermedad grave es que se haya tenido una infección anterior. Y si tú no puedes darte cuenta que has tenido la infección, es mucho más difícil prevenir. Otro 20% de los casos tienen una infección sintomática dentro de la cual manifiestan fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, dolores musculares, es decir, un cuadro muy parecido a un resfriado y en algunas ocasiones un exantema o un rash, un sarpullido en la piel, que no ocurre todas las veces. Sin embargo, un 5% de los pacientes hacen enfermedad grave, que es básicamente hacer choque por dengue y manifestaciones hemorrágicas, un 1% y el 1% fallece. Si bien es una enfermedad que no tiene una alta mortalidad, sí es una enfermedad que actualmente está ocasionando
decesos y muertes en poblaciones como la de Piura, como los 16 casos confirmados en otros países, como por ejemplo en Perú. En un periodo de 20, 25 años, el Perú ha tenido cifras de aproximadamente 230, 225 casos letales desde hace 20 años, con un brote muy claro de dengue hemorrágico que hubo en los años 90. Pero a diferencia de otras enfermedades como el chikungunya y el Zika, el dengue sí puede llegar a comprometer la vida del paciente. Es por eso muy importante hablar de prevención cuando se habla de una enfermedad que atenta contra la salud de la población peruana. Y, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Actualmente el dengue no tiene tratamiento. La única forma de no tener dengue es prevenir la enfermedad cuando estás en una zona riesgo, que como les decía, son algunas zonas del estado peruano, donde sobre todo el patrón costero, donde hay más casos de dengue, como Piura y Trujillo. Sin embargo, no hay ningún tratamiento para poder frenar los síntomas de la enfermedad. Y la única Se atacan forma, los síntomas, para ser más exacto. si nada más el paracetamol o el acetaminofén, que son analgésicos. Recordemos que están contraindicados los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, porque pueden favorecer una cascada de sangrado y por eso están contraindicados. Por eso es muy importante no automedicarse. Pero el dengue es una enfermedad que no tiene tratamiento, eso es lo más importante, y que la mejor forma de que no tengamos el dengue o los síntomas que llevan a la muerte es previniendo. Y para eso tenemos varias herramientas como la vacunación. Ahora que habla un poco de la vacuna, hemos sacado una nota donde una mujer que se contagió de dengue justo se había vacunado unos días antes de que le detectara la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es este proceso de las vacunas? ¿Cuántas dosis son? Bueno, la vacuna es una vacuna de virus vivos atenuado que tiene un esquema a los 0, 6 y 12 meses en individuos, niños entre los 9 años y adultos hasta los 45 años. Esa es la indicación. En cuanto al caso que me menciona, no tengo mucho conocimiento acerca del estado de vacunación de la paciente, en qué grupo estaba, pero lo que sí le puedo decir es que cuando hablamos con los médicos que vacunaron a la paciente en Piura, le puedo decir que la paciente se vacunó, y en el caso de las vacunas, como cualquier medicamento, hay que esperar a que tenga una ventana para que tenga su efecto. En el caso de las vacunas siempre se espera entre 28 y 30 días para que tenga su efecto y para que tenga una protección completa. En el caso de la vacuna contra el dengue es un periodo de ventana de 28 a 30 días que se da, para otras vacunas es un poco menos, y es muy probable que haya tenido un caso de dengue antes de los 28 días, de manera que no podemos hablar de un fracaso de la vacuna, sino que no le dimos el tiempo suficiente a la vacuna para poder preparar ese sistema inmune, esas defensas, para que se prepararan contra ese nuevo agresor que es el virus del dengue. Es por eso que es muy importante complementar esta pregunta que usted me hace con otras estrategias que sirvan para prevenir. Es decir, no solamente la vacunación nos ayudará a prevenir la enfermedad, tenemos que seguir controlando al vector, tenemos que seguir usando el repelente, la ropa larga, seguir eliminando los sitios donde la mosquito pueda depositar sus huevos con el fin de disminuir el número de casos, y obviamente la vacuna que tiene un esquema de 3 dosis que ha mostrado una eficacia del 80% para reducir, es decir, resuelve 8 o evita 8 de cada 10 casos que se van a hospitalizar por dengue y 9 de cada 10 casos con manifestaciones graves como choque o dengue hemorrágico. Y esto es muy importante porque aquí es donde está la carga de la enfermedad. Afortunadamente el caso de la persona, colega suya que me comenta en Piura, fue un caso sin síntomas graves, y finalmente no se pudo confirmar si había tenido efectivamente dengue a través de pruebas de laboratorio. O sea que pudo haber sido otro cuadro como una influenza, un Zika, un chikungunya, cuadros diferenciales que pueden hacerse, y esto es muy importante dejarlo claro en los pacientes porque pasa algo similar con la vacuna contra la influenza.
y es que la gente se vacuna contra la vacuna contra la influenza y a las 2 semanas tienen un resfriado común y la gente piensa que fue la vacuna contra la influenza o la que le produjo los síntomas o la que no protegió. Pero pues tenemos datos contundentes que muestran la protección de la vacuna contra el dengue y también la vacuna contra la influenza. Doctor, si alguien no se olvida de tomar una de las dosis de la vacuna, pierde un poco el nivel de protección, la vacuna se hace inefectiva. La idea es vacunar con un esquema de 3 dosis, con un intervalo de 6 meses. Vacunar una dosis inicial a los 0 meses, la segunda dosis a los 6 meses y la tercera dosis a los 12 meses. Si por algún motivo hay un olvido de la vacunación a los 6-12 meses, el paciente puede sin ningún inconveniente ponerse la vacuna en el momento, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación y esté avalada por su médico tratante y dentro de la edad de indicación. ¿Cuál es el rango de edad? De 9 años a 45 años. Y doctor, ¿esta vacuna también es efectiva contra el Zika, el chikungunya? No, la vacuna solamente protege contra los 4 serotipos que producen la infección por el virus del dengue y no es eficaz ni contra chikungunya ni contra Zika. Y doctor, ¿hay una población en riesgo? Los menores, los adultos mayores. Bueno, esta enfermedad no discrimina. Esta enfermedad usualmente ataca a todas las personas por igual. El dengue tiene una particularidad y es que no discrimina por estrato socioeconómico, no discrimina por género, si es hombre o mujer, no discrimina por individuos que tengan algún patrón. Si usted está completamente sano, a usted le puede dar dengue. Y está demostrado que incluso puede producir abortos. La enfermedad puede producir pérdidas cuando la mujer está en embarazo, incluso si tiene casos hemorrágicos. ¿En algún mes específico usualmente del proceso en el de primer gestación? trimestre, hay literatura que muestra que usualmente en el primer trimestre. Sin embargo, tener una paciente con un caso de dengue no es para nada agradable por los síntomas y sobre todo si es un caso grave, que era como le comentaba. Desde el punto de vista de contraindicaciones es importante tener en cuenta que no se puede poner la vacuna a individuos que tengan una deficiencia de su sistema inmune o de sus defensas, por ejemplo, patología del timo, que es una glándula que produce glóbulos blancos, VIH, por ejemplo, otras inmunodeficiencias o déficit del sistema inmune, o pacientes embarazadas, o pacientes que estén lactando, o incluso pacientes que tengan menos de 9 años y 45 años. Como le decía, y para responder a su pregunta, César, el dengue no discrimina por la edad. Todas las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades que tienden un pronóstico hacia la gravedad y hacia la severidad de sus síntomas van a tener una mayor mortalidad en niños menores y en adultos mayores que tienen algo que nosotros llamamos comorbilidades, es decir, otros factores de riesgo para que les dé dengue grave. Bajo esa premisa, el dengue es una enfermedad que tiene unos claros factores de riesgo asociados a la gravedad de los síntomas, como por ejemplo haber tenido una infección previa, ser obeso, tener obesidad o un índice de masa corporal elevado, tener diabetes o por ejemplo algunos diagnósticos que son un poco más exquisitos y finos desde el punto de vista de tener unos proteínas en la sangre como el antígeno leucocitario humano, que es el HLA, que es un factor de riesgo como tal. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas las personas somos susceptibles a enfermar y que si bien hoy por hoy no tenemos una indicación en menores de 9 años y en mayores de 45 años, si reducimos la enfermedad y si yo logro que tú te vacunes y que el mosquito cuando te pique a ti no coja el virus y me lo ponga a mí o lo ponga a Antonio o lo ponga a otra persona, sin duda alguna estamos protegiendo de forma indirecta al resto de la población contra la enfermedad. Y, doctor, entonces, si todos estamos en riesgo, ¿cuáles son las medidas de prevención o para reducir el riesgo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la población? Conductas, hábitos. Desde el punto de vista de la población, lo más importante es mejorar el entorno. Muchas de las enfermedades y las infecciosas no escapan a eso, como el dengue, mejoran si hay una mejoría del entorno. Hay claras
conductas que mejoran y que disminuyen la transmisión del dengue, y esto se ha demostrado con países como por ejemplo Bolivia, que en uno de sus peores brotes de su historia, tengo entendido que fue en 2009, inició una jornada que le denominó el Día D, el Día Sin Dengue. Y ese día hubo como una especie de paro nacional y todo el mundo salió a recoger materas, macetas, a recoger escombros, lugares donde se pudiera reproducir o donde la mosquito hembra pudiese depositar sus huevos, tapar los containers o los sitios donde se podía depositar el agua, fumigar, uso de repelente, evitar los sitios de criaderos. Por ejemplo, las mascotas, donde las mascotas beben agua, muchas veces no se recambia el agua usualmente y la mosquito hembra aprovecha, pone ahí sus huevecillos y tenemos al peor enemigo justo en nuestra casa. Eso desde el punto de vista de comunidad. Desde el punto de vista de política de salud, hay muchas cosas que los gobiernos pueden implementar desde el punto de vista, como las campañas de vacunación, para crear importancia y para crear una percepción de riesgo en la comunidad, que el dengue es importante y que el dengue es una enfermedad que cuando te toca te puede llegar a matar o a producir una experiencia bastante desagradable. Otras medidas como la potabilización del agua, la implementación de las vacunas, el mejoramiento de nuestros médicos, tanto en Colombia como en Perú, que hacen su año o servicio social obligatorio, o SERUM respectivamente. Todas esas estrategias sin duda alguna van a tener un impacto sobre la disminución de la enfermedad. Pero, por ejemplo, tener en cuenta que muchas veces estamos luchando en contra, y cuando estamos tratando de tapar un agujero, hay otro agujero que se nos abre. Eso es muy importante con lo que han pasado con los huaicos en Piura. De repente usted puede concientizar a la población de disminuir los sitios de reproducción de la mosquito, del mosquito Aedes aegypti, y de repente llega un evento sobrenatural que no espera y que sin duda alguna nos interrumpe con la agenda de prevención que tenemos, y por eso es importante agregar otras herramientas como la vacunación. Y doctor, para ya ir terminando, ¿cuál sería la diferencia entre el dengue, el Zika, chikungunya, que son enfermedades que son transmitidas por el mismo vector, por el mismo mosquito? Exactamente, como bien dice César, son enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. Clínicamente no hay mayor diferencia entre las tres. Muchos de los médicos clínicos, cuando compartimos con ellos en escenarios académicos, nos comentan que muchas veces no hay diferencia, no solo con estas tres, con otro racimo de enfermedades como la influenza, la leptospirosis, en general enfermedades que debutan con un síndrome febril, en el cual muchas veces no se puede saber la etiología o la causa de la enfermedad. Algunos clínicos nos llevan a pensar que cuando se sufre de dolores articulares en varios sitios, estamos más ante la presencia de un chikungunya, o cuando tenemos un aumento de la coloración rojiza de los ojos, que se llama hiperemia o inyección conjuntival, podemos estar ante un Zika. Pero muchas veces los cuadros son indistinguibles y es muy importante. Lo que sí es importante, César, comentar acá, es que el dengue produce mortalidad a diferencia de Zika y chikungunya. Y no le quiero restar importancia ni al Zika ni al chikungunya, pero en el caso del Zika tenemos un problema muy específico de malformaciones a nivel de microcefalia en las gestantes embarazadas, y en el caso de chikungunya los dolores articulares que son incapacitantes. De ahí su nombre de chikungunya, que viene del maconde, estar doblado, sentirse doblado. Entonces es importante saber que clínicamente es muy difícil diferenciarlas. Cada enfermedad tiene un inconveniente. Para mí lo más importante es que el dengue tiene dos problemas grandes. Uno, repite porque son 4 serotipos diferentes, a diferencia del Zika y el chikungunya, que por lo menos su periodo de reinfección es mucho más prolongado, estamos hablando de años, o incluso no volver a ser. Incluso cuando usted observa el comportamiento del Zika y del chikungunya, sobre todo el chikungunya en Colombia, ve usted que hubo un aumento de los casos y hubo un descenso completo, y hasta el momento no hemos vuelto a tener casos de chikungunya en Colombia a pesar del brote de 2013-2014. Sin embargo, con el dengue pasa lo contrario, la población se inmuniza, vuelve a perder los anticuerpos
y después vuelve a haber otro brote de dengue, vuelve a perder los anticuerpos y vuelve a perder los anticuerpos y vuelve a haber otro brote de dengue. Es decir, es una enfermedad que vuelve a circular porque efectivamente no tenemos un control y porque son varios serotipos. Entonces, como usted ha mencionado, las mejores herramientas de prevención es la vacuna, buenos hábitos para controlar el ambiente que nos rodea en nuestras casas, y también el Estado, que debe participar con unas mejores medidas también, ¿no? Sí, la vacuna tiene una relevancia, y es que es una herramienta que se añade a la estrategia de gestión integral de la OMS. La Organización Mundial de la Salud tiene unas metas claras de disminuir la morbilidad y la mortalidad en un 25 y en un 50% para 2020. Y para eso implementó, y hoy en día la vacuna contra el dengue tiene un aval de la Organización Mundial de la Salud para que se pueda utilizar en sitios donde la incidencia de la enfermedad, es decir, donde los casos son altos, es decir, las zonas endémicas. Es muy importante porque no todos los días se hacen lanzamientos de nuevas vacunas, y es muy importante tener en cuenta que la vacunación, después de la potabilización del agua, es la segunda herramienta más efectiva para disminuir los brotes de las enfermedades. Sin embargo, César, y ya para terminar, no puede mantenerse la vacunación como una estrategia aislada de la estrategia de gestión integral, y debemos trabajar junto con las otras estrategias para poder ser mucho más contundentes en llegar a esas metas de la Organización Mundial de la Salud para el 2020. Listo. Muchas gracias, doctor, por la César. información que nos ha dado. Hasta la próxima, amigos de Comercio. Muchas gracias, muy amable.